Ahí está Biscoff grabando. Perfecto. Entonces, volvamos. Los cortes con el eje X. ¿Cuánto sería? Con lo que vimos lo que hicieron en el práctico 1, el corte en el eje X sería ¿cuánto? Con estos datos. Sería de 50. M sobre X. Sí, M sobre P de X, 50. Y en este otro, M sobre P de Y. ¿Cuánto? 33,3 periódico. ¿Y la pendiente de cuánto? Menos 2/3. Menos 2/3. Hagamos ahora una tabla en donde mostremos tres cosas. O cuatro. Vamos a ver. Una tabla en donde mostremos P de X, donde mostremos algunas canastas X, Y y la utilidad, la satisfacción que les reportaría consumir algunos de estos ejemplos. Una de las canastas que podría consumir esta persona podría ser esta. Llamémosle canasta A. ¿Esa canasta qué coordenadas tiene? En este punto X es 50 y Y 0. 0. Si consumen 50 de X y 0 de Y, ¿cuál es la satisfacción que obtiene? Ahí que uso. Usamos la función de utilidad. Estamos mezclando las dos 0. cosas, ¿no? 0. 0. Bien. 0. 0. Bien. Esa sería una alternativa. Llamémosle alternativa A. Supongamos la B. Otra sexta que podría comprar sería esta, en donde Y tiene 33,3 periódico y en X, sexta B, 0. 0. Si consume 0 de X y 33,3 de Y, la satisfacción es 0. 0 en este ejemplo, ¿no? O sea que en este ejemplo los gustos que estamos representando parecía ser que es un individuo que no le gusta gastarse todo en una sola cosa. Porque si se gasta todo en una sola cosa, no le gusta. Está obteniendo 0. ¿Mm? Pero esos son algunos ejemplos. Otra cesta que podría consumir. Supongamos que él puede comprar 10 de X. A ver, 10 de X, lo ponemos acá. 10 de X. Si consume 10 de X, ¿cuánta plata le queda para comprarse de Y? Sexta C. ¿Con quién respondo eso? Si quiere consumir 10 unidades de X, ¿cuántas puede consumir de Y? Con estos datos podemos calcular la recta de presupuesto. ¿Sí? La recta de presupuesto era M sobre PDI menos PDX sobre PDI por X, que en el ejemplo sería M sobre PDI, 33,3 periódico, menos 2/3 de X. Esta es la ecuación de la recta de presupuesto que está en color naranja. Entonces, si yo quisiese en el punto C, tengo coordenadas de X en 10, por ejemplo. ¿Cuánto es la coordenada de Y acá? Calcúlenlo. 26,63. Bien. 26,6 periódico. Sería el numerito que quería ahí, 26,6. Bien. Y si hace eso, ¿la satisfacción de cuánto sería? $266,6. ¿Está? ¿Lo siguen? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien, entonces, si hacemos una stop hasta acá, si a esta persona le damos a elegir entre A, B y C, ¿cuál va a elegir? C. Y sí, C, ¿no es cierto? Elegiría C porque es la que le da 266 contra las otras que le está dando solamente 0. Pero, ¿cuántas cestas de consumo tiene para elegir? ¿Solamente estas 3?
No, tiene varios. Tiene muchas más. ¿Cuántas más? Infinita. Infinita. Infinitas. O sea que hay infinitas. ¿Sí? ¿Y cuáles son las infinitas? Bueno, cada uno de los puntos que están sobre esta curva naranja, ¿sí? Son cestas que él podría comprar. Entonces, probemos algunas más. ¿Qué tal si ponemos una D? D igual a... pongamos 20 en X. Si consume 20 en X, ¿cuántas puede comprar de Y? Vamos que el 20 está por acá. ¿Cuántas? 20 de X. ¿Cuántas de Y? 19,96. Bien, redondeando todo con todos los números exactos, esto quedaría 20 también, ¿no? Entonces 20 de X, 20 de Y, llamémosle a esta la cesta D. 20 y 20. Fíjense que 20 me cuestan 2 pesos cada una, hasta acá me estoy gastando 40, y 20 en Y cuesta 3 pesos cada una, me estoy gastando 60, 40 más 60, 100. ¿Sí? 20, 20 es justo, es una de las cestas. Entonces si consume 20 y 20, ¿qué satisfacción tiene? 400. 400. Si tengo que elegir entre A, B, C y D, elegiría 400. Pareciera ser que mientras más X va consumiendo, más satisfacción va alcanzando. Probemos una más. ¿Qué tal la E? Y en la E pongamos, bueno, pongamos 35. Sí, ¿Es depende de la pendiente? pendiente hay una sola y es una recta hasta ahora. Claro, por eso es dependiendo la inclinación de la pendiente, si va a aumentar o disminuir el valor ¿El valor de quién? de la utilidad. La utilidad es los gustos, las preferencias de los individuos que está dado por este dato, ¿no? Ah, listo, listo. Gracias. Está dado por un dato. En este ejemplo yo les proveo de 2 datos, uno de la función de utilidad y un triple, una terna, que hace referencia al presupuesto. Entonces, un individuo que tiene estos gustos, que está caracterizado por, que están representados por esta función de utilidad, tomaría estas decisiones. Es un ejemplo. Bien. Punto E. El punto E supongamos que es 35. A ver, pongamos acá 35. 35 en X. ¿Cuánto podrá consumir de Y? 10, profe. 10. 35 y 10. Bien. 35 y 10. Perfecto. 35 y 10, ¿qué satisfacción le daría? 450. 350. 350. Sí, 350. Entonces, si hacemos una stop hasta acá, si tuviese que elegir entre estas 5 posibilidades, ¿cuál es la que le está dando más satisfacción hasta ahora? La D. La D. La D. Pareciera ser que 2020 es la que hasta ahora le está dando más satisfacción. ¿Existirá alguna cesta de consumo que sea más preferida a esta 2020? ¿Qué creen? ¿Puede existir una mejor? ¿Podría existir una mejor? Sí, 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 ¿por qué podría existir? Bueno, porque tiene infinitas combinaciones y acá simplemente al azar hemos elegido 5 dentro de esas infinitas. De alguna forma lo que estamos haciendo en esto es, al individuo le estamos pidiendo que calcule qué satisfacción le va dando consumir cada uno de los puntos que están sobre la recta. No puntos al azar ahora, sino puntos que están dentro de la recta, es decir, puntos que este individuo puede comprar. Es como que si a esto yo le añado el tercer eje, que se elevaría verticalmente, bueno, no lo puedo mostrar porque ustedes ven en 2D desde ahí, pero si yo elevo y este eje que yo pongo acá, cada uno de estos puntos tendría una altura que las podría ir reflejando en este eje. A ver, ¿a qué me refiero? Me refiero a esto, ¿no? Lo que estamos haciendo, no sé si se han podido imaginar, pero lo que estamos haciendo es esto.
Este podría ser el eje X. Este podría ser el bien Y, el eje Y. Bien, y acá tendríamos un tercer eje que podría ser el U. ¿Bien? Entonces, ¿dónde estaría la recta de presupuesto? Esta naranja acá. ¿Dónde la ubicarían? ¿Ah? ¿Dónde la ubicarían? En este gráfico, la recta de presupuesto. 400. La recta, en este gráfico en 3D, ¿dónde estaría la recta de presupuesto? Acá. ¿La ven? Acá estaría, por ejemplo, ahí estaría, a ver, el 50, y ahí estaría 33,3. ¿Lo ven? Este punto yo lo he rotado, lo he puesto contra el piso, esto está en perpendicular, aunque la gráfica no es buena. ¿Se entiende? Y cada una de las cestas, acá estaría la cesta de consumo A, acá está la B, estarían sobre cada uno de estos puntitos, y a cada uno de estos puntitos le hemos ido calculando la altura. ¿Lo siguen? Y le hemos medido contra esto. Eso sería equivalente, a ver, a hacer qué. Miren, supónganse que yo tomo un plano, como si fuese una especie de guillotina que la corta a esta gráfica y que esa guillotina apoya justo su filo en la recta de presupuesto y se eleva de forma perpendicular, o sea, esto, un plano de esta forma, y que la rebana a la función. Fíjense que si ese plano, esa guillotina le corta la gráfica, fíjense que yo tendría acá un arco. Esa es la sección de curva, es la parte de la función de utilidad que quedaría entre la intersección del plano naranja con la curva de la función. Entonces, cada uno de los puntitos que hemos calculado, por ejemplo, no sé, el C que es 10 y 26, bueno, acá tendríamos el 10, aquí el 26, lo tendríamos acá y lo podríamos leer ahí. Y esa altura la pondríamos acá y es lo que me estaba dando el 266. ¿Lo siguen? Entonces, con cada uno de estos puntos les hemos calculado la altura. Entonces, pareciera ser que hay un punto que es el que le da una máxima satisfacción y tiene coordenadas en algún lado. Lo voy a poner en azul, a ese punto. En ese puntito hay un punto que le permite dar la máxima satisfacción y pareciera ser que está ahí. Ese punto va a dar una utilidad que vamos a llamar utilidad U estrella. Y ese punto tiene coordenadas X estrella y Y estrella. Que ese punto, si existir, tendría una satisfacción mucho mayor a la de cualquiera de estos puntos, a este 400. ¿Está bien? O sea, que lo que hemos estado haciendo acá es simplemente probar a algunos puntos, evaluar algunos de estos puntitos sobre la recta. Sí, ¿Ese estrella vendría a ser el punto máximo? claro. El punto dentro de estas infinitas, la que le da la mayor satisfacción posible. Que no sabemos si es la D. Podría ser otra. Claro. Está bien, entonces el D, bueno, estaría en algún lado de esta gráfica. Todo esto es al azar, es sin precisión todavía, después ya lo vamos a precisar. Pero quiero mostrar el problema, ¿no? Quiero que saboreen un poco la pregunta que nos estamos haciendo. Entonces, cada uno de estos 5 puntos son algunos puntos al azar elegidos sobre esta recta naranja y le hemos ido mirando la altura y que alcanza cuando le evaluamos, que son estos valores. Entonces, el 266, el 400, el 350 están en algún lugar de esto cuando las evaluamos. El punto está en que si existe un máximo, yo lo podría ver geométricamente como esto, ¿no? Entonces, la pregunta que nos hacemos ahora es, si este individuo tuviese que elegir no solamente entre estas 5, porque si elige entre estas 5, elige claramente la D, si no tuviese que elegir entre las 5, sino entre las infinitas combinaciones posibles, ¿cuál es la que va a elegir? Bueno, va a elegir aquella cesta que le dé la máxima satisfacción posible. ¿Ya está bien? Entonces, cuando vaya al kiosco a comprar con su plata, no va a elegir 2020 o 033, sino va a elegir esa cesta que le da la máxima satisfacción posible. ¿Bien? Entonces, la pregunta que viene es ¿cómo encontramos esa cesta que le da la máxima satisfacción posible? ¿Se entiende?
El problema matemático al que me estoy refiriendo es este. A ver, el individuo lo que va a tratar de hacer es tratar de resolver este problema. Maximizar la utilidad, que en este ejemplo es x por y, pero el proceso de elección lo lleva a cabo en las variables x y y, pero este x y no lo elige dentro de cualquier conjunto. Es decir, no es que elige, si esta persona yo le dice que elegir, usted compra lo que quiera, y supongamos que todo es gratis, ¿cuánto elegiría? Supongamos que no estás restricto por nada, no estás sujeto a nada, y le damos a elegir que, bueno, elija sin ningún tipo de límite. ¿Cuánto consumiría esta persona de X y de Y? Si fuese solamente así el problema. Es como que va al lugar, coma todo lo que quiera, acá tiene X, tiene Y, coma todo lo que quiera, de X y de Y, ¿cuánto va a consumir? Si así fuese el problema. ¿Cuánto? Infinito a infinito, ¿sí o no? Mientras más X Pero consume, no, mientras... profe, ahí no varía el ingreso que tiene la persona. Supongamos, por eso ahí les dije, bueno, supongamos que usted puede consumir todo lo que quiere gratis. Si esa fuese la situación, elegiría infinito a infinito. Pero ¿qué pasa? No es esa la situación de la vida real, no es que uno consume todo lo que quiera, sino que estos bienes no son gratis, sino que tienen un precio. Entonces, yo no puedo elegir dentro de todo el espacio, sino que tengo que elegir sobre los puntos que están en recta naranja. O sea, ese proceso de maximización, el individuo maximiza la utilidad de X, pero sujeto a que 2 por X, es decir, todo lo que se gasta en Y, más 3 por Y, es igual a 100. Entonces ese es el problema de optimización que describiría lo que estamos haciendo, ¿no? El individuo va a buscar, el individuo va a elegir aquella cesta de consumo, pero solamente dentro de aquellas cestas que pueda comprar con el dinero que tiene y los precios. Es decir, está eligiendo dentro de esta recta naranja, está eligiendo dentro de este conjunto de cestas que son las que puede comprar, y dentro de este conjunto tiene que elegir a aquella que le dé la máxima satisfacción posible, pero dentro de esta. ¿Está bien? Ese es el problema de la presentación de este problema desde el punto de vista matemático. Ya lo vamos a resolver dentro de un ratito, pero primero quiero que veamos los planteos. Entonces este sería el planteo algebraico del problema, este sería el planteo geométrico, este o este, y acá tenemos algunas explicaciones de algunos ejemplos. ¿Está bien? Y conceptualmente, ¿qué es lo que estamos teniendo? Bueno, estamos teniendo a un individuo que tiene que elegir cuánto consumir dados sus gustos y sabiendo que tiene un ingreso de 100 y los dos bienes cuestan 2 y 3 pesos. ¿Bien? Entonces, ¿en qué estábamos? Bueno, si lo sometemos a estos 5 ejemplos, el individuo elegiría el de 2020. ¿Cómo podemos entonces encontrar la cesta de consumo que le da la máxima satisfacción posible? Bien, ¿qué podríamos hacer? Bueno, una cosa es, bueno, sigamos probando más numeritos, 21, etcétera, y podemos hacer una lista con 100 o con 1000 filas, ¿sí? Y vamos calculando la utilidad para cada uno, y dentro de esas escoger la que más satisfacción les da, o podríamos hacerlo con más, con 10.000, con 100.000, con 1.000.000 de filas, y elegir dentro de esos 1.000.000 de puntos el que más satisfacción le da. Pero aún así, si pudiéramos hacer eso, eso llevaría mucho tiempo, y aún si lo pudiéramos hacer, fíjense que no vamos a estar seguros de si dentro de ese 1.000.000 de ejemplos no existe todavía alguna mejor que no ha sido considerada. ¿Entienden la pregunta? ¿Se entiende lo que digo? Sí. Sí, o sea que si yo esto yo lo hago a fuerza bruta, total, ¿no? Me pongo a hacer todas las cuentas y pongo 1.000.000 de ejemplos. Y dijo, bueno, el que mejor me dio es este caso. Aún no voy a estar seguro, porque solamente he elegido 1.000.000 y hay muchísimas otras cestas que no han sido consideradas. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Entonces necesitaríamos una técnica que me dé mucha precisión y que me garantice de manera absoluta de que esa cesta que yo postulo es la mejor de todas. Y por todas
me refiero, y por todas me refiero, a que sea la mejor dentro de las infinitas, que es la que puede conocer. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Profe, Sí. Hacer una derivada para maximizar. Bien, pero fíjense que a diferencia de un problema típico que ustedes han resuelto en un curso previo, este problema de optimización no es un problema de optimización libre. Sí, porque ustedes lo que saben hacer es, dada una función, no sé, a ver, dada una curva, toman un punto, derivan, igualan a 0 y están encontrando estas coordenadas. Eso es lo que saben hacer de matemáticas. Bien. Pero ¿qué diferencia? Esto es maximizar una función, pero sin ningún tipo de restricciones. Maximice libremente. Busque el x en cualquier punto de los reales. ¿Está bien? O también lo saben hacer para dos variables. ¿Bien? Que es lo que vieron tal vez en la última semana. Pero ustedes no han visto cómo resolverlo cuando esta persona no puede elegir libremente, sino que está sujeto a una restricción. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Sí, es un problema distinto. Tal vez ustedes en la última semana vieron incluso a veces un caso así, en donde dada una función de dos variables, tal vez, supongamos que esta función de dos variables, bien, y acá están los ejes, bien, y encontraron las coordenadas, bueno, el máximo estaría ahí, ahí y ahí, acá están los ejes, y ahí lo que ustedes hacían eran, derivaban parcialmente la función, igualaban a 0, y encontraban el máximo. Eso sería equivalente a calcular el plano tangente, que es horizontal. No la recta tangente, sino ahora el plano tangente. Entonces, cuando ustedes derivaban parcialmente con respecto a x y parcialmente después con respecto a y, y les quedaba un sistema de ecuaciones que igualaban a 0, ¿sí? Eso les daba las coordenadas del punto que generaba plano tangente horizontal. O sea, en esta dirección y en esta dirección las dos derivadas eran 0, y eso les permitía garantizar un máximo. Pero sin ningún tipo de restricciones. O sea, el máximo podría darse en cualquier lugar, no necesariamente en la recta, como estamos haciendo ahora. ¿Está bien? Eso es lo que ustedes han visto en matemática. ¿Cómo vamos a resolver ahora, entonces, este problema que a distinción del otro tiene una restricción? Bueno, lo que vamos a hacer es esto. De esta restricción despejamos y. ¿Sí? Cuando yo despejo y, esto me va a quedar, a ver, 100 sobre 3 menos 2 tercios de x. ¿Está bien? Yo despejo y de esta primera expresión. Del sujeto A, despejo la y. Luego este y, este es el planteo, esto que está entre llaves es el planteo matemático, y ahora arranco con la resolución. Despejo y de acá. Y una vez que tengo el y, el paso siguiente es hacer esto. A ver. Maximizar la utilidad, que es x por y. Pero ahora este y que tengo acá, lo voy a canjear por esa sustitución que hice recién. Ese y que yo tenía, lo voy a cambiar por esa expresión. 100 sobre 3 menos 2 tercios de x. Bien. Al hacer esto, fíjense que la función de utilidad canjeé el y por esa expresión, y ahora toda esta función pasa a depender solamente de x. ¿Lo ven? ¿Sí o no? Y esa función que antes era de dos variables, x y y, ahora se transforma en una función que depende solamente de x. ¿Bien? Entonces, cada vez que yo elija x, el y se ajusta automáticamente, porque acá yo escribí la ecuación de la recta, ¿no? Entonces, para cada x que yo elija, el y se acomoda solo. En este paréntesis me da el resultado de y que corresponda. Entonces, acá sigo teniendo la misma función x por y. Entonces, a esta expresión, sabemos que cómo calculo el máximo ahora de esta función. Fíjense que, bueno, uno podría pensarlo esto como un producto. Acá tengo la función x, y la otra función sería todo este paréntesis, aplicar la regla del producto, y con el cuidado de que cuando derive el paréntesis, acá tengo regla de la cadena y demás. ¿Bien? Esa sería una forma. Pero en este ejemplo, dada la simplicidad que tiene, podría evitar la cadena en conjunción con la regla del producto y escribir directamente una propiedad distributiva. Entonces yo podría escribirlo así en propiedad distributiva: 100 tercios de x menos 2 tercios de x cuadrado, y la distributiva de alguna manera me exime de calcularlo después la derivada
con regla del producto y regla de la cadena. Esto lo puedo hacer en este caso porque es muy simple. En otros ejemplos, en otras funciones de utilidad como la que vimos ayer, muy posiblemente no puedan escaparle a que calculen esta derivada después con la regla de la cadena y demás. Bien. Bueno, volviendo a este ejemplo, sustituyo distributiva y me queda esta nueva función de utilidad, que fíjense que, ¿qué forma funcional tiene esto? ¿Es una línea? No, ¿qué es lo que es? Una parábola. La cuadrática. Una parábola cuadrática. ¿Y las ramas van hacia arriba o hacia abajo? En este ejemplo. Hacia abajo. Van hacia abajo. ¿Y en dónde está esa parábola en la gráfica en 3D que hicimos recién? ¿Dónde la ven? Con las ramas hacia abajo y demás. ¿Dónde la ven? ¿No es la que está Ahí. trazada en rojo? Ahí está. Ahí está la parábola, ¿la ven? ¿Sí o no? Sí. ¿Se ven cómo se habla con el gráfico? Sí, ahí está la parábola. Y van las ramas hacia abajo. O sea que esa sustitución que yo cambie I por esto, cuando yo cambié el I, que podía ser cualquier valor, lo cambié por la restricción presupuestaria, el efecto geométrico fue que toda esta gráfica en 3D, toda esta superficie que flotaba en el plano XY, cuando yo hice la sustitución, eso colapsó, desapareció, y lo único que quedó de la gráfica en blanco es esta curva en rojo, que es una sección de la gráfica. ¿Está bien? Entonces ahora lo único que queda de esta gráfica en 3D es la línea roja, que es un subconjunto de la función original. Es lo que sería la función restringida. Entonces la función restringida es ahora la que es una función en una sola variable y calculo el óptimo con las reglas estándar del cálculo. ¿Qué hago? ¿Cómo ahora calculo el máximo de esto? Bueno, derivo u con respecto a x e igual a 0. ¿Está bien? Entonces cuando yo derive igual a 0, lo que voy a estar haciendo es buscando cuál es el punto de x en donde genera recta tangente horizontal en esta parábola. ¿Está bien? El que tiene derivada 0, inclinación 0, y el que tiene recta tangente horizontal, y esto me va a permitir detectar esas coordenadas. Bueno, derivemos. Derivada de esta expresión con respecto a x, ¿qué es lo que es? Es muy simple. ¿Cuánto queda acá? Primer término. 100 ¿Cuánto? tercios menos 4 tercios de x. Bien. 100 tercios menos, el 2 baja al frente y coloca 4 tercios por x. Y esto tengo que igualarlo a ¿qué? A 0. ¿Por qué lo igualo a 0? Bueno, porque voy a buscar ahora cuál es el x en donde esta derivada se hace 0. O sea, voy a estar buscando cuál es la coordenada en x que en esta parábola, ¿sí? La recta tangente tiene inclinación 0, o sea, la recta tangente es horizontal. ¿Está bien? ¿Dónde está el x que hace que esa recta horizontal sea 0? ¿Está bien? Recuerden que esta derivada, como función, porque depende de x, es una máquina de calcular pendientes. Entonces yo enchufo un x y esto me da la inclinación de la recta tangente. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es el x que yo debería meter acá para que la recta tangente sea horizontal? ¿Está bien? Entonces cuando yo encuentre ese x, ese va a ser el máximo. ¿Queda claro? Esa sería toda la teoría que está detrás de todas estas cuentas. ¿Lo siguen? Sí. Sí. Bien, entonces el paso que sigue es despejemos x. Bueno, despejamos x. Cuando despejo x, podría escribirlo así, 100 tercios igual a 4 tercios de x. Bien. El 3, noten de que está en los dos miembros, entonces los puedo cancelar. ¿Lo ven? Los 3 los cancelo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque después de 3, si quisiera, lo puedo pasar multiplicando y cuando lo pase multiplicando lo voy a cancelar acá y acá, es lo mismo. Entonces están los dos miembros, lo puedo cancelar. Y consecuencia de eso, ¿qué es lo que va a quedar? ¿Sí? Fíjense que a x, una vez que yo cancele los 3, divido 100, divido 4. ¿Sí o no? 100 divido 4. Quedó acá 4x, entonces el 4 pasa dividiendo, del otro lado me quedó solamente 100. Entonces x igual a 100 dividido 4. 100 dividido 4. Que eso me da un total de 25. 25. Bien. Entonces, ¿eso qué me está diciendo? Que el 25, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es el 25? El valor máximo que puede comprar de X. El valor máximo que va a comprar de X para lograr la máxima utilidad o máxima satisfacción. Bien, ese sería cuánto debería comprar de X para alcanzar la máxima satisfacción posible. ¿Está bien? Cuidado con las palabras, ¿no? Yo creo que entienden lo que
lo que tratan de decir, pero no lo están diciendo bien. Si ustedes me dicen, ¿cuánto es la cantidad máxima que pueden comprar de X? La cantidad máxima que yo puedo comprar de X es 50. ¿Entienden lo que digo? Ahora, ¿cuánto es la cantidad que yo tengo que comprar de X para que mi satisfacción sea máxima? Es 25. ¿Se entiende la sutil diferencia en el juego de palabras? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que es este X? Este X es la cantidad de unidades de este bien que este individuo tendría que comprar para que su satisfacción sea máxima. Geométricamente, ¿qué es lo que es? Bueno, esta es la coordenada de... A ver, borramos acá. Esta es la coordenada de este X estrella que colocamos ahí. ¿Sí? A ver, esas son las coordenadas. El 25. El 25 es esta coordenada de este punto óptimo. ¿Está bien? Ese punto óptimo tiene coordenadas 25. Ese es el X estrella que vamos a colocar. El 25 está ahí en esas coordenadas. Es como que, bueno, si lo ponemos en azul, el 25, bueno, estaría acá. ¿Bien? Entonces, lo que me dice esto es que si usted consume esta cantidad, llamémosle la cesta óptima, ¿cuánto debería consumir de Y ahora? ¿Cómo calculo cuánto consumo de Y? Si el 25 es lo que me da la máxima, ¿cómo calculo el de Y? Reemplazo. X no pongo ¿En dónde reemplazo? ¿En? en la función de utilidad. Y igual a En la- 33. Claro, Periódico. claro, en la restricción presupuestaria. ¿Sí? En esta. Bien, en esta función. Entonces, ¿qué es lo que hago? X igual a 25, bueno, de acá, bueno, acá no tengo más espacio. ¿Sí? Ustedes sustituyen, yo esto lo continúo acá. A ver, lo que tienen que hacer es tomar esto y sustituirlo ahí. A ver si lo puedo dibujar. Una vez que tengo el X óptimo, lo que tengo que hacer es tomarlo y sustituirlo ahí. ¿Bien? Entonces este 25, ahí está la recta de presupuesto, 100 menos 2 tercios de X. Una vez que calculé el X óptimo, les vamos a poner acá. Ese es el X óptimo, el X estrella, lo sustituyo ahí. Estrella, continúo acá. No quiero borrar, no quiero poner otra porque voy a perder esta pizarra. ¿Sí? Entonces sigo acá. Y igual, estoy continuando esto, por eso pongo acá el asterisco. Bien, el asterisco. Y igual a ¿qué? 100 tercios. 100 tercios menos 2 tercios por 25. ¿Cuánto me da esto? 100 tercios. 6,66. Bien, 16,6 periódico. Bien, o sea, ¿eso qué me está diciendo? Que el óptimo de Y, que estaría ahí, ¿lo ven? Sí, ahí estaría en el eje este, en el eje Y, yo le daría la coordenada y ahí estaría el 16,6. O sea, el 16,6 que colocaríamos está ahí. Ese sería el Y óptimo. ¿Está bien? Ese sería el Y óptimo. Entonces acá, esta es la cesta óptima. Entonces el X estrella, Y estrella, está en este punto. Y lo que me está diciendo es que si yo le evalúo la función acá, en ese puntito, ahí obtendría la máxima satisfacción posible. Y si eso está bien hecho, tendría que darme un número mayor que 400. ¿Está bien? Si no, no está bien. ¿Entienden lo que digo? Sí. Sí, si este dice ser el óptimo, si este par 25, 25, vamos a poner acá, medio prolijo, 25 en X y 16,6, llamémosle la cesta óptima, 25 y 16,6, si esta cesta, que dice ser la mejor de todas, que dice ser la que nadie le gana, la que le da la mayor satisfacción posible, si es así, esto me tendría que dar un número mayor que 400. ¿Cuánto da? Si consume 25 y 16,6 de X. 415, ¿eh? 400. 415. 400. 15 o 16. 15. 16. ¿Sí? Bueno, ese número, fíjense que efectivamente es más grande que este otro 400. Efectivamente es así. O sea, que
por haberlo hecho con este método no es que calculó 1000 filas y dijo, bueno, la mejor de estas 1000 es esta, sino que este método lo que hizo fue evaluar la función en la cantidad infinita de posibilidades y eligió la mejor. ¿Está bien? Entonces, yo ahora tengo certeza absoluta que no existe otra cesta que me da una satisfacción mejor a 25 y 16,6. No existe ninguna otra que me vaya incluso a alcanzar este valor de 416,6 periódico, que es el óptimo. No hay otra. Y ahora tengo certeza absoluta. ¿Por qué tengo certeza absoluta? Bueno, porque este método, ¿sí?, logra justamente eso. ¿Está bien? ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Puedo? Vamos a grabar esto. Hoy es 3 de abril, guardamos con ese nombre. Vamos ahora, ¿puedo guardar esta pizarra? ¿Paso a otra? Quiero que hagamos un resumen de lo que tenemos hasta ahora. La función de utilidad que dimos, la función de utilidad que dimos fue en el ejemplo x por y, es decir, un individuo que tiene estos gustos. Bien, entonces quiero que armemos una tabla. Pusimos que el precio del bien y era de 3, que el precio de m era de 100, y armemos una pequeña tabla. A ver, precio de x, el x óptimo que resultó, el y óptimo que resultó para cada valor posible. Una pequeña tabla donde pongamos algunos resultados. En esta tabla, que tiene estos dos datos implícitos, cuando el P de X fue de 2, el Y de 3 y el M de 100, el X óptimo resultó ser ¿cuánto? En el ejemplo de recién. 25. 25. ¿Y el Y óptimo? 16,6 periódico. Eso fue lo que ocurre. La pregunta que viene ahora es, bueno, ¿qué ocurriría si el precio del bien X ahora no es 2, sino que pasa a ser 5? ¿Qué pasaría? ¿Seguirá comprando lo mismo? ¿Cambiará el óptimo? Ceteris paribus, ¿no? Supongamos que M sigue fijo en 100, supongamos que P de D sigue en 3, y que lo único que cambio es el P de X, que de 2 ahora pasa a ser 5. Bien. Si me voy a la filmina anterior, el hecho de que el P de X pase de 2, que era antes, a 5, fíjense que antes era 2, y yo esto ahora lo cambio a 5, ¿qué efectos geométricos va a tener? ¿Qué va a pasar? Fíjense que esta recta de presupuesto, si ahora X, el precio de X es 2, de 2 pasa a 5, fíjense que ya no va a ser la que rige, sino que la nueva recta de presupuesto ahora se va a encoger, ¿está bien? Y va a tener este comportamiento geométrico, ¿está bien? Si ahora X es más caro, la cantidad máxima que va a poder comprar, si ahora es de 5 con 100, va a ser de 20, ¿está bien? No quiero arruinarle la gráfica, pero lo que estaría ocurriendo ahora es algo así como esto. Está bien, esa función en rojo que he colocado sería la nueva restricción presupuestaria si el precio salta de 2 a 5. ¿Entendido? Entonces, ahora el consumidor, todas estas cestas que antes compraba, la A, la B, la C, la D, ahora no la puede comprar. Incluso el óptimo, que antes compraba de 25 y de 16,6, fíjense que ahora ya no lo puede comprar. Porque este punto está fuera de la nueva recta de presupuesto. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, la pregunta es, si ahora esta es su nueva recta de presupuesto, si ahora el precio salta de 2 a 5, ¿cuál va a ser ahora, dentro de estas posibilidades nuevas que tiene, cuál va a ser la que le da la mayor satisfacción posible? En términos de esta gráfica, sería que esta naranja se mete un poco hacia adentro, cuando corto con el plano va a quedar otra parábola cuadrática que me va a dar lugar a otro óptimo cuando derive y cuando lo calcule. ¿Se entiende? Ese sería lo que estaría ocurriendo si yo cambio el precio.
Si aumento el precio, sus posibilidades de consumo se reducen, esto se mete hacia adentro y tendría esa situación. ¿Entienden lo que está ocurriendo? Si 2 me voy a 5. Sí. Bien. Entendido el concepto, entendida la visión geométrica, ¿cómo lleno la tabla ahora? ¿Cómo le doy precisión absoluta? ¿Cuáles serán los nuevos valores a esto? ¿Qué habría que hacer? ¿Qué habría que hacer? Bueno, volver a resolver el problema que hicimos recién. ¿Sí? Volvemos a resolver el problema de recién. ¿Qué era cómo? Bueno, lo volvemos a plantear. Maximizar utilidad igual a x por y. Las variables de elección son x e y, sujeto a que el p de x, que ahora es 5 por x, antes poníamos 2, ¿se acuerdan? Más 3 por y es 100. Este es el nuevo problema, cuya solución me va a permitir llenar estas dos cuadrículas de esa tabla. Despejamos y. ¿Cómo va a quedar la restricción presupuestaria ahora? 100 tercios menos 5 tercios de x, ¿sí o no? Sí. Sí, fíjense cómo ahora la pendiente es 5 tercios. Si se van a la filmina anterior, fíjense cómo tiene más inclinación, tiene la misma ordenada al origen, 33,3, 100 tercios. Está bien, solo cambio la pendiente. Bueno, esta es la nueva restricción. ¿Cuál es el paso que sigue? Una vez que despejo y, ¿cuál es el paso que sigue? Para hallar el óptimo. Cambia y por la expresión. Claro, reemplazar la i Bien. por la expresión. Bien, entonces, y cuando esté haciendo esto, voy a estar encontrando la ecuación de esa nueva parábola cuadrática, cuando hay intersección entre el plano y la gráfica en 3D. Entonces, u igual a x por 100 tercios menos 5 tercios de x. ¿Está bien? Entonces, acá podemos hacer distributiva, una vez más. Si escribo finito, ¿se ve? ¿O escribo más grueso? ¿Lo ven? ¿O Se escribo ve. más grueso? ¿Se ve? Se ve bien. ¿Se ve Sí, bien? profe. Ok, Sí. bien. Si hacemos distributiva, esto va a quedar... ¿cuánto? ¿Cuánto queda? 100 tercios de x menos 5 tercios de x al cuadrado. Bien. Esta sería la nueva parábola cuadrática. ¿Ven? Y una vez que tengo esa función, fíjense que es la misma función, lo único que dice es distributiva. Ahora esto derivo. Derivada digo con respecto a x. Y me queda 100 tercios en la derivada. Y acá, menos 10 tercios de x. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. ¿Lo siguen? Bien. ¿Se animan a despejar x de acá de un solo paso? X, ¿qué sería? 100 tercios dividido 10 tercios. Ya están a la altura de poder despejar en un solo paso de acá. ¿Cuáles son los pasos que hice? Este menos 10 tercios lo pasé para allá. Y luego me quedo 100 y 10 tercios de x. O sea, el 10 tercios lo paso dividiendo. 100 tercios sobre 10 tercios. Hice muchos pasos. ¿Los siguen o los hago a todos? Está bien, profe. ¿Lo siguen? Bien. Serían los mismos pasos que hicimos recién, solo que de manera más resumida. Esto lo paso para el otro lado y luego divido. Bien. Bueno, acá pueden cancelar de vuelta los 3. Bien. ¿Y esto qué queda? X igual a 10. Bien. 100 sobre 10 es 10. Y esto es el X estrella. Ese es el X estrella. ¿Cómo ahora hallo el...? Entonces, acá ya podría poner 10, ¿no? La cantidad óptima que tendría que consumir sería 10. ¿Y cómo recupero el I? Bueno, a esto lo sustituyo ahí.
Bien. A este X lo sustituyo ahí. Y cuando hago eso, ¿qué es lo que me queda? 100 tercios menos 5 tercios por 10. ¿Y eso me da cuánto? A mí me dio igual que antes, 16,6. Da igual. 16,6 periódicos. Este es el mismo. Bien. Esto que dé igual es una particularidad, es un accidente algebraico que ocurre por la simplicidad que yo elegí en la función. En general, esto no debería ocurrir cada vez que yo cambio cualquiera de estos tres parámetros, P de X, P de Y o M, deberían cambiar los dos óptimos. Eso sería lo normal. En este ejemplo muy simplificado que yo he puesto, esto no ocurre. El Y, por un motivo que después vamos a explicar, queda igual. Pero lo normal sería de que cambien los dos. Bien, 16,6 sería el nuevo óptimo al cual se arribó cuando el precio saltó de 2 a 5. ¿Lo siguen? ¿Sí? Bien. Hagamos una pequeña gráfica, ya que podemos hacer esto. A ver. Gráfica. En donde en esta gráfica quiero representar justamente estas cosas. Bien. El precio del bien X lo voy a colocar acá arriba y acá voy a colocar la cantidad óptima a consumir del bien X. Bien. Entonces, si yo tengo el punto 2,5, el punto cuando el precio es de 2, bien, cuando el precio es de 2, este individuo consumía, por ejemplo, 25. Bien, se lo podría colocar ahí al puntito. Bien, ahí está el precio de 2 y el de 25. Y cuando el precio fue de 5, lo podemos poner, no sé, acá, consumió 10 unidades, tal vez las 10 estén ahí. Lo siguen, vamos representando, voy representando estos resultados, cómo va variando la cantidad óptima del consumidor cuando voy cambiando el precio del bien X. Lo siguen, acá he representado el consumo óptimo de X y los precios en esta pequeña tabla. ¿Queda claro? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Bueno. Supongamos ahora que seguimos con esta historia. Bueno, ¿qué pasa ahora si el precio de X no es 5, sino que es, no sé, 7? ¿Qué pasa si es 9, 11? Y tengo una lista interminable de esto, que tiene 100 filas. Supónganse que el examen final de Economía 2 consiste en un solo ejercicio que tiene una tabla con 100 filas. Y le pedimos, bueno, complete esta tabla. Y usted tiene 40 minutos para resolver ese examen final. ¿Qué haría? ¿Entienden la pregunta? Si ustedes quisieran llenar esta tabla, ahora si el precio es de 7, ceteris paribus 3 de 100, tendrían que para cada una de estas filas resolver un problema de este estilo, como el que hicimos acá. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Sí. Sí, deberíamos resolver un problema para cada una de estas filas. O sea que si la tabla tiene 100 filas, habría que resolver 100 problemas como esto. Y tenemos 40 minutos. ¿Qué hacemos? Me pongo el mameluco y le entro a dar a la lapicera y trato de arañar al que sea 50 problemas, trato de ir volando a ver si llego, ¿o qué hacemos? ¿Qué se les ocurre? Sería una locura ponerse a resolver 100 problemas de esto para llenar una tabla de ese estilo. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos hacer? Digo, a ver, resolver esto para cada una de las filas no es agradable, no es negocio. Hacerlo 100 veces. Y encima son problemas distintos, porque en cada uno acá tendría que borrar este 5 y poner 7 y resolver todo. Borrar este 5 y poner 9 y resolver todo. Y así sucesivamente para cada uno de la situación. ¿Qué podríamos hacer en vez de eso? ¿Qué podríamos Tener hacer? una fórmula e ir reemplazando los números.
Bien, estaría bueno, como dijimos hace un par de semanas, estaría bueno si de alguna manera pudiéramos acceder a una especie de fórmula del X óptimo, una fórmula de este estilo. Si yo pudiese conseguir una fórmula que me diga, bueno, esta es la fórmula, y en esta formulita usted lo único que tiene que hacer es ir cambiando el P de X de la tabla, ponga 7, 9, 11, usted va evaluando directamente, se va metiendo un P de X y esta fórmula va escupiendo automáticamente cuál es el óptimo. O sea, sin tener que hacer todos estos pasos. O sea, si yo pudiese descifrar cuál es la ley que gobierna la elección óptima en función de P de X, si yo pudiese descifrar cuál es la F que conecta la elección óptima del consumidor para cada precio posible, ¿sí? Si yo tuviese esa fórmula en la mano, resuelvo este problema en 10 minutos incluso, porque cargo en la calculadora y voy tac, 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 y la lleno en 10 minutos los 100 problemas. Si yo pudiese conseguir esa fórmula, tengo la salvación, ¿sí o no? Y obviamente que también va a existir otra fórmula, ¿sí? De igual manera, para el bien Y, ¿no? Llamémosle fórmula 1 y fórmula 2. Dos Fs. Si yo pudiese acceder a esas dos fórmulas, bien, entonces podría resolver el problema. Estaría muy bueno poder contar con esto. ¿Entienden la importancia de que si yo pudiese conseguir estas dos fórmulas? Si yo pudiese conseguir el patrón que gobierna esa relación, tendría la salvación para esto. Bien. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer para hallar esa fórmula? ¿Qué ideas se les ocurre? Piensen en el procedimiento, ¿no? Si uno lo va generalizando, a ver, tendríamos que ir borrando el 5, poner 7, borro el 5, pongo 9, borro el 5, pongo 9. Tengo que estar borrando ahí, cambiando. ¿Qué se les ocurre? ¿Alguna idea? ¿Nada? ¿Qué tal si en vez de poner P de X igual a 5, P de X igual a 7, etcétera, qué tal si en vez de estar poniendo un número, qué tal si pongo una letra A, por ejemplo, o P de X, digo, para ser más representativo. Pongo una letra, P de X. Y esa P de X ahora se transforma en un parámetro algebraico y resuelvo todo el problema ahora para un P de X genérico. Entonces, ese P de X que está en esta ecuación, fíjense, cuando yo lo vaya resolviendo algebraicamente, no con números, sino con esta letra, ese P de X se va a ir filtrando paso a paso. Cuando despeje va a estar molestando ahí el P de X, en todos los pasos va a ir mostrando su huella. Entonces, cuando yo vaya resolviendo ese P de X, se va a ir filtrando paso a paso y va a ir dejando su huella genética en cada uno, hasta el punto de que después cuando despeje el X óptimo, lo voy a poder expresar de una fórmula de ese estilo. ¿Está bien? Cuando despeje el X óptimo, acá va a estar el P de X a algún lado molestando, voy a tener toda una expresión, y esa expresión del despeje con el P de X metido ahí, que no se puede hacer número porque es una letra, esa va a ser la expresión de la fórmula. Entonces, cuando yo halle esa fórmula, con el P de X ahí, bueno, ahí tengo la fórmula del milagro. ¿Se entiende el plan? Y lo mismo para el Y óptimo. Una vez que ya tenga el X óptimo, sustituyo en la restricción presupuestaria, que también tiene un P de X genérico, y voy a hallar la función para el Y. ¿Queda claro cuál sería el plan de ataque? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Sí, entonces vamos por eso. Voy a usar otra filmina. ¿Bien? Hagamos eso. Hagamos un solo problema. Entonces la idea es canjear esos 100 problemas fáciles entre comillas, por un problema más difícil. ¿Por qué es más difícil? Bueno, porque ahora tengo una letra, ¿no? Entonces lo hago así. Lo hacemos ahí. A ver, maximizar la función de utilidad que es X por Y. ¿Sí? Las variables de elección siempre las escribo acá abajo. Maximizar U igual a X por Y. Sujeto. Y ahora en vez de colocar 5 o el numerito pongo P de X. Por X más el Y que seguía siendo 3 por D igual a 100. ¿Bien? Entonces, si hago eso, ¿sí? Si hago eso, fíjense que el Y óptimo, perdón, el Y de la restricción presupuestaria en el despeje, este es el planteo,
¿A qué me queda? Y igual a 100 sobre 3, como antes, menos P de X sobre 3 por X. Esta es una especie de restricción presupuestaria genérica para cualquier P de X posible. Fíjense cómo acá el P de X ya se filtró, ¿no? Y deja huella en ese primer aspecto. El paso siguiente, ¿cuál sería? Sustituir X, Y por esa expresión. Entonces, Y por 100 tercios menos P de X sobre 3 por X. ¿Bien? Y la variable de elección ahora es solamente X. Hacemos distributiva y me quedaría 100 tercios de X menos P de X sobre 3 por X cuadrado. Esa es la nueva función de utilidad restringida. ¿Queda claro? Noten cómo el P de X va dejando huella, ¿no? ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Sí, pero Sí. Sí. Bien. Derivo U con respecto a X. Y ahora esta derivada, ¿cuánto queda acá? 100 tercios menos 2p de x dividido 3 por x. Bien, 100 tercios menos, podemos escribirlo así, 2 P de X sobre 3, o 2 tercios por P de X, como lo acomodan como quieran, por X, y esto lo igualo a 0, para hallar cuál es el X que me hace recta tangente horizontal. Y acá, ¿qué hacemos? Bueno, pongo 100 tercios igual a 2 P de X sobre 3 por X. Está bien, paso esto al otro miembro. ¿Qué podemos hacer ahí? Bueno, simplificamos los dos 3. ¿Y qué queda? ¿Qué me queda? 100 sobre 2px. Bien. Entonces, X óptimo en el despeje me queda 100 sobre 2P de X. 100 sobre 2 P de X. Ese es el óptimo. Bien, le doy una vuelta más de tornillo. 100 dividido 2 es 50 sobre P de X. ¿De acuerdo? Este es el óptimo. No solamente es el óptimo, esta es la función óptimo. Esta es la fórmula. ¿Sí? Acá está la plata. Esto es lo que me permite calcular y resolver 100 sobre P de X. Esto es lo que me permitiría llenar esta tabla. La voy a escribir acá de nuevo, en la filmina anterior. X igual a 50 sobre P de X. Esta es la que dice ser la fórmula que me calcula para cualquier P de X posible el óptimo. ¿Está bien? Para cualquier P de X posible el óptimo. Si esta fórmula que yo he encontrado es correcta, bueno, yo tendría que evaluarla en 7, 9, le voy evaluando a tac, tac, 50 dividido 7, 50 dividido 9, 50 dividido 11. Entonces voy volando como un tiro, voy llenando todas las filas y me saco 10. ¿Está bien? Pero si esta fórmula funciona y anda bien y le hemos calculado bien, si yo le enchufo 2, debería obtener 25, como cuando lo hicimos la primera vez. ¿Entienden? Yo debería enchufarle 2 y esto debería hablar y decirme sí, 25, igual que antes. ¿Y da 25? Si pongo P de X, que es 2, me da 25. Funciona. Si yo pongo 5, como en el ejemplo recién, esto debería dar 10. 50 dividido 5 da 10. ¿Está bien? O sea que esta fórmula anda. Es la fórmula del óptimo. Me permitió recuperar todos los valores que ya había calculado antes y ahora me permite calcular todos los que no voy a hacer a mano. Los hago ahora automáticamente. Tengo la certeza de que funciona. ¿Queda claro lo que les digo? Hemos encontrado la fórmula del óptimo, del X óptimo. Igualmente podemos calcular la de Y también, que ya la vamos a hacer en un ratito. ¿Queda claro? ¿Sí? Esta fórmula me resume todo el problema algebraico y me brinda las elecciones óptimas de este individuo ante cada escenario posible de precio de X. Ceteris paribus P de Y y M, ¿no? ¿Está? Esa fórmula funciona para eso. ¿Queda claro? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe, ¿puede mostrar la otra placa, porfa? Sí.
Ahí está. En esa otra pizarra es el desarrollo que hicimos recién. Bien, después, dentro de un ratito vamos a continuar con esto. El paso siguiente sería en esto, luego sustituir ahí y hallar el Y óptimo, ¿no? Y ver qué queda. ¿Está? Bueno, lo podemos hacer ahora si quieren. Esto quedaría 100 tercios menos P de X sobre 3, ¿por cuánto? Por 50 sobre P de X. ¿De acuerdo? Fíjense que acá yo puedo simplificar los P de X. ¿Y qué me queda? 100 tercios menos 50 tercios, ¿de acuerdo? ¿Van bien? ¿Y esto es 100 tercios menos 50 tercios? 50 tercios. Y esto me da 16,6 periódico. Este es el X, el Y óptimo. Este Y óptimo es una fórmula, pero es una fórmula constante. Esto en general no debería ser así. En este ejercicio ocurre. Pero esto me debería dar una fórmula explícita. Eso debería depender explícitamente de P de X. Bueno, y esto tiene que ver, tiene cierto sentido con los resultados de antes. Bien, con los resultados de antes. El Y, ¿se acuerdan que no cambiaba cuando cambiaba el P de X? Bueno, la fórmula genérica para todos los valores posibles es 16. Entonces, ¿cómo lleno las 100 filas? Bueno, 16,6 es todo igual. Esa es la fórmula. Es una fórmula que es constante. O sea que si tuviese que graficar, a ver acá el Y óptimo, cómo evoluciona, cómo varía el Y óptimo, cuando cambia solamente P de X, bueno, eso es constante. 16,6 periódico, perdón. Constante así. 16,6, sea cual sea el precio, la cantidad, sea cual sea el precio de X, el consumo de Y en este ejemplo queda constante. Digo, este es un caso particular, en general debería depender también del precio. Pero bueno, dejemos de lado Y por el momento y nos concentremos solamente en X. Bien, habíamos dicho recién entonces que esta fórmula nos indicaba cuál iba a ser la elección del consumidor, ¿sí?, para hacer máxima su satisfacción, para cada precio posible. Entonces, para cada precio posible, yo enchufaba el precio acá y me decía cuánto tiene que comprar de X para que su satisfacción sea máxima. Podríamos llamarla esta la función óptimo. Función óptimo. ¿Sí? La función del óptimo del consumidor. Y la habíamos representado acá. Bien. Pero ahora la podemos representar con mucho más detalle. Si yo tuviese que graficar X contra P de X, ¿qué forma funcional es? ¿Es una línea? ¿Es una línea esto? X contra P de X. ¿Qué forma funcional es? ¿Es una línea? ¿Sí o no? ¿Es una función lineal? ¿Nadie? ¿Es una parábola? ¿Es una lineal? No. ¿Es una parábola cuadrática? Tampoco. ¿Es logarítmica? No. ¿Es exponencial? Tampoco. ¿Qué tipo de función es? X contra P de X. Es una función racional. ¿Sí? Entonces, ¿cómo eran las funciones racionales? Bueno, habríamos que tomar los límites. Sabemos que si P de X tiende a infinito, esto se va a cero. Y si P de X se va a cero, tiende a infinito. Ustedes los escriben a esos límites. ¿Sí? Y en función de esos límites podemos ver que la gráfica de esta función tendría más o menos esta forma. ¿Se escucha? ¿Se Sí, escucha? profe. Sí, hay caídas de conexión de momento. Bien, entonces, esta gráfica en naranja sería la representación de esto, ¿no?
En naranja. Esa sería la forma funcional exacta, lo que hemos colocado acá. Entonces yo puedo ver que cuando el precio era de 5 consumía, cuando lo pusimos, cuando el precio era de 5 consumía 10, cuando el precio es 2.25, bueno, y acá tendría todos los valores posibles. Entonces, yo al tener esta función, no solamente podría ir representando los 100 puntitos que tendría esta tabla, podría colocar los 100 puntitos, sino que incluso puedo trazarla de manera continua y decir cómo iría evolucionando la elección óptima del consumidor para los infinitos precios posibles que pudiesen existir. ¿Está bien? O sea que la ecuación es mucho más poderosa que la tabla, porque la tabla tiene una cantidad de puntos, 100. Esta ecuación tiene infinitos y me permite representarla de manera continua y exacta, de esta manera. Bien, pasemos ahora a interpretar conceptualmente qué significa esto. Esta función que hemos colocado acá, ¿sí? Esta función en naranja, ¿sí? Esa función en naranja, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que representa? Bueno, uno podría decir, esto me indica para cada precio posible cuántas son las unidades que va a elegir este consumidor para hacer máxima su satisfacción. Esa es una definición que podríamos dar. Esto muestra para cada precio posible cuánto es la cantidad que tendría que consumir de X para que su satisfacción sea máxima. Bien, esa sería una definición. Uno podría dar una vuelta más de tornillo y decir, bueno, para cada precio posible, esta función, esta gráfica, indica cuánto va a querer consumir la persona. ¿Por qué indica cuánto va a querer consumir? Bueno, va a querer consumir, cuando el precio es de 5 o 10, va a querer consumir 10 y no otra cosa, porque 10 es lo que le da la máxima satisfacción posible. Si el precio es de 2, va a querer consumir 25. ¿Por qué va a querer consumir 25 cuando el precio es de 2? Bueno, porque cuando el precio es de 2, consumir 25 le da la máxima satisfacción posible. ¿Está bien? También podría interpretarlo así. ¿Cómo van a ser sus intenciones potenciales de compra para cada precio posible? ¿Lo siguen? ¿Sí o no? Sí. Bien. Entonces, una vez que hemos llegado acá, pensando en que esta ecuación me muestra cuánto va a querer comprar el individuo para cada precio posible, y va a querer comprar estas cantidades en el sentido de que estas cantidades son las que le dan la máxima satisfacción posible, por eso es que va a querer hacer esto. Cuando yo lo pienso así, para cada precio posible, ¿cuánto es lo que va a querer comprar? Ahí tengo una coincidencia exacta con una definición básica de economía que ustedes ya conocen de los cursos introductorios. ¿Qué es qué? ¿Qué es lo que es eso? ¿Es la función de qué? Todo esto que hemos estado haciendo hoy es la microfundamentación de dónde sale qué cosa. ¿La función de qué? Costo. Función ¿de qué? Función de demanda. ¿Se acuerdan lo que era la función de demanda? Que acuerdan en los cursos introductorios las representábamos así, incluso en la primera semana de clase las representábamos así, ¿se acuerdan? Y poníamos, no sé, 100 menos 2p de x. ¿Qué significaba esto? Bueno, para cada precio esto me indicaba cuánto iba a querer comprar la persona, ¿se acuerdan? Que lo escribíamos así. ¿Sí o no? Esta función de demanda que escribíamos en los cursos introductorios era una función de demanda y me decía, bueno, si el precio es de 2, por ejemplo, va a querer comprar 80 en este ejemplo. Bueno, pero nunca decíamos por qué quiere comprar 80 cuando el precio es de 2 en esta situación. Bueno, esta función de demanda indica para cada precio cuánto quería comprar el individuo. ¿Y esto no es lo mismo? Para cada precio, esta función me indica cuánto va a querer comprar este individuo. ¿Sí? Para cada precio, cuánto va a querer comprar este individuo. ¿Y por qué quiere comprar esa cantidad y no otra? ¿Por qué se empecina en comprar 25 cuando el precio es 2? ¿Por qué se obsesiona por 25 unidades cuando el precio es de 2? Bueno, porque comprar 25 cuando el precio es de 2 es lo que le da la máxima satisfacción posible. Entonces, esta función óptima que hemos encontrado de la maximización de la utilidad sujeto a la restricción presupuestaria es la forma de encontrar la función de demanda del individuo. Entonces, cuando va al kiosco, este individuo mira el precio y dice cuánto va a comprar. ¿Por qué elige lo que elige? Porque eso es lo que le da la máxima satisfacción posible. Entonces tenemos ahora el patrón de comportamiento del consumidor. Cuando va al kiosco, ¿qué hace? Bueno, elige lo que da la máxima satisfacción y de ahí surge la función de demanda.
¿Queda claro? Sí, profe. Sí, entonces hemos visto de dónde sale la función de demanda. Bien, la función de demanda. ¿Se acuerdan también que en economía 1 hablamos de cambio en la cantidad mandada y cambio en la demanda? ¿Se acuerdan que hace unas semanas hablábamos de función general de la demanda y la función particular de demanda? ¿Esta cuál sería, la particular o la general? Esta es la particular, la que depende solamente de P de X y todo lo demás está en el ceteris paribus, acá. ¿Lo ven? ¿Se acuerdan que la función de demanda general dependía de qué? De P de X, de M, de P de Y, etcétera, expectativas, ¿se acuerdan? Dependía de todos esos parámetros. Y cuando todos esos se seteaban, por ejemplo, en este caso 3 y 100, la función resultante es la función particular de demanda. Bien. Bueno, esta es la primera parte. Supongamos ahora que en este parcial, este final hipotético, ¿no? que estamos hablando, obviamente no va a ser esto, pero en esta hipótesis, supongamos ahora que ese es el inciso A. Bueno, llene estas 100 filas. Bueno, ya lo resolvieron, encontramos la formulita, la llenan. Gastamos 5 minutos, 7, en llenarla y otros 5 en encontrar la fórmula. ¿Sí? Bueno, ya hemos llenado la tabla. Bueno, inciso B dice ahora, bueno, haga lo mismo, para los mismos precios de recién, pero ahora en vez de usar m igual a 100, en vez de usar m igual a 100, use m igual a 200. Y llene esta tabla con 100 filas de nuevo. ¿Se entiende? O sea que en vez de ir colocando 100 acá, tendría que ir borrando en la función que pusimos antes. Acá cuando pusimos 100, en vez de colocar 100, debería ir borrando y poner 200. Y rehacer y encontrar la nueva fórmula. Bien, una vez que tenga la fórmula, lleno las 100 filas. Pero supóngase que hay eso era una parte nada más. Y ahora les pido, bueno, después hágalo para 300. Hágalo para 300, 400, y le pongo ahora una lista de, no sé, de 20 ingresos hipotéticos, y para cada uno de esos 20 ustedes tienen una tabla de 100 filas. O sea, habría 2000 problemas por resolver si uno los tuviese que hacer uno por uno. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Entonces, podríamos encontrar para cada uno de esos m una función posible. Y supónganse que después viene un tercer inciso y dice, bueno, después que usted hizo esas 20 tablas con 100 filas cada uno, ahora haga lo mismo, pero en vez de colocar P de X igual a 3, ponga P de X igual a 4, después 5, 6, ¿está bien? Entonces, para cada P de X, 4, 5, 6, 7, para cada uno de estos números ustedes hagan los 20 ingresos, y esos 20 ingresos cada uno tiene 100 filas. O sea que para cada uno de estos hay que hacer 2000. O sea, si son 4 números, tienen que hacer 8000 problemas. O sea, una locura. ¿Entienden lo que les pido? Sí, o sea, habría 8000 problemas. Entonces, ¿cómo podríamos evitar hacer esa locura de 8000 problemas de una sola vez? Entonces, estaría bueno, como recién, encontrar ahora una función que dependa no solamente de P de X, sino que también me dependa de forma genérica de M y de P de Y. ¿Entienden? Si yo logro hacer eso, esas tablas las voy llenando con esta nueva fórmula. Para cada P de X, para cada P de Y y para cada M que esté vigente en cada tabla, en cada fila, lo voy llenando de manera automática. Y lo mismo encuentro para Y, ¿no? Si pudiese encontrar esta fórmula de P de X, M y P de Y, para el bien Y, bueno, podría llenar esta tabla de una manera fácil. ¿Se entiende? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo encontraría fórmulas genéricas para estas funciones de demanda que dependan de P de X, P de Y y M? ¿Qué habría que hacer? Ideas. Hace lo mismo que con X, pero igualando M. Pero bien genérico. Sí, a ver cómo pondríamos el planteo. Claro, ¿Sujeto a qué? X más Y igual a M. A ver, P de X por P de X por X X más P de Y por Y igual a M. Esto es absolutamente genérico, ¿lo ven? No hay ningún número acá. P de X, que valga cualquier cosa, P de Y sea lo que quiera, y M puede variar como se le cante. ¿Está? Lo tengo absolutamente genérico, para cualquier P de X, para cualquier P de Y, para cualquier M. Están todas las combinaciones
hechas de un solo saque. Entonces este problema obviamente se torna un poco más difícil, pero una vez que yo lo resuelva, este P de X, este P de Y y este M se van a ir filtrando paso a paso y al final cuando despeje me queda la gran fórmula buscada. ¿Lo siguen? ¿Entienden el plan? ¿Sí? Primer paso, ¿cuál es? Dejamos Y. ¿Cómo queda Y? A esta altura ya podrían despejarlo solos. M Solo dividido P de Y M dividido P de Y menos P de X dividido P de Y por X. Bravo, bien. Ahora, una vez que ya tengo el Y en la mano, lo sustituyo. Bien, vamos por eso. Max U igual a X por todo ese choclo. Eso lo meto ahí. M sobre P de X, perdón, P de Y. M sobre P de Y menos P de X sobre P de Y por X, ¿sí? Distributiva, y esto me queda M sobre P de Y por X menos P de X sobre P de Y por X cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Bien, el paso siguiente, derivamos con respecto a X. ¿Y qué me queda esta derivada? Con respecto a X, ¿no? Ahora es importante con respecto a qué derivo, porque ahora ya no hay número, ven que son todas letras. Con respecto a qué derivo. A X, ¿cómo me queda este primer término? ¿Cuánto queda? M sobre P de Y. Bien, M sobre P de Y. ¿Y este otro término? Menos 2px sobre P de Y. 2px sobre P de Y por X. Y esto es lo que va igual a 0. ¿Está? ¿Sigo acá? ¿Sigo ahí? Esto quedaría, a ver, M sobre P de Y igual a 2 P de X sobre P de Y por X. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer ahora? Simplificamos los P de Y y me queda, a ver, en un solo paso, X M sobre 2 P de X, ¿de acuerdo? Ese es el óptimo. ¿Sí o no? M sobre 2 P de X. ¿Preguntas? ¿Dudas? Ahí. SM sobre 2P de X sería lo que estábamos buscando acá. Esta fórmula en amarillo, que dependía de P de X, de P de Y y de M, ese M sobre 2P de X es la función que hemos encontrado. ¿Bien? Eso es lo que hemos hecho acá. Ahí. M sobre 2P de X es esa fórmula general que decíamos recién. Este sería el X, función de P de X, M y P de Y. ¿Qué ocurre? En este ejemplo, por simplicidad, los P de Y se simplificaron, pero en general no suele ocurrir, y P de Y en general suele mostrar una presencia acá en esta fórmula. Suele aparecer de manera explícita, sería lo más común. ¿Sí? En este ejemplo, el P de Y no afecta a X, y eso va a tener consecuencia en que vamos a ver después que no es un bien sustituto ni complementario, no hay conexión. ¿Bien? El Y, el que cambie el precio del bien Y, no afecta en este ejemplo simple, insisto, a X. ¿Bien? Una vez que tengo el X óptimo, fíjense que esta función M sobre 2P de X es lo que llamamos la función general de demanda. ¿Está bien? La función general de demanda. ¿Por qué es la función general de demanda? Bueno, porque esta depende de M, de P de X y de P de Y, depende de todo. Entonces, si yo fijo un valor de M, o fijo un valor de... A ver, podemos graficarla esta función si quieren, bien genérica. En genérica, vamos a graficar genéricamente. Acá pongo el X, el P de X, recuerda que se invierten los ejes en economía. Se invierten los ejes en economía. Después, más adelante,
vamos a develar ese misterio de por qué se invierte, pero eso más adelante. Esta es la gráfica, ¿no? La podemos poner en naranja, si quieren. Sería la gráfica, sigue siendo una hipérbola. Y en esta gráfica vamos a marcar algo, para que no quede, como está todo genérico, vamos a marcar aunque sea un punto. Si P de X es 1, por ejemplo, si P de X es 1, ¿cuánto vale X? Si P de X es 1, ¿cuánto vale X, el consumo de X? M. M sobre 2. ¿Sí? P de X vale 1, queda M sobre 2. ¿Eso qué me está diciendo? Que este puntito es M sobre 2. O sea, que si el ingreso aumenta, eso me está diciendo de que la gráfica, si el M aumenta, esa función va a tener la misma forma, pero se va a desplazar de esta manera. Y si el ingreso disminuye, se va a desplazar por esta otra forma. ¿Se acuerdan el método gráfico para detectar bien normal o inferior? Que era darle valores a M. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Qué dirían? ¿El bien es normal o inferior por el método gráfico? Aumento M, aumenta. Disminuyo M, se va para allá. ¿Lo ven? Normal. Bien, Normal. normal, no hay duda. ¿Sí? Y si lo quisiéramos hacer por el método de la derivada, ¿qué había que hacer? ¿Se acuerdan? Había que derivar X, la función de demanda. Fíjense que ahora cambia un poco la nomenclatura. Antes usábamos para la función de demanda, usábamos esta notación, cantidad demandada de X. Ahora vamos a usar el X óptimo. Es lo mismo. Este X óptimo es la función de demanda. ¿Por qué es la función de demanda? Bueno, es la función de demanda porque indica cuánto va a querer comprar para cada precio posible. Eso es la función de demanda. ¿Está bien? Entonces ahora, en vez de poner derivada de Q, pongo derivada de X, que es la función, es un cambio de notación, pero es lo mismo. ¿Con respecto a quién tengo que derivar? Para saber si era normal o inferior. A M, ¿se acuerdan? Si yo derivo con respecto a M, fíjense que esa derivada me da ¿cuánto? 1 sobre 2P de X. ¿Lo siguen? Pueden ver que me da, es como que el M es la variable, ¿no? Y todo lo que está multiplicando, ahora lo pongo acá, todo lo que me está multiplicando al M, ¿sí? Todo lo que me está multiplicando al M, ¿sí? ¿Ven? Es ese coeficiente, ese 1 dividido 2 sobre P de X. ¿Está bien? Entonces esa es la derivada. Si yo pienso la derivada parcial de X con respecto a M, ese es el coeficiente que lo acompaña. Todo lo demás es una constante. Entonces la derivada, fíjense como P de X es un precio, el precio no puede ser negativo, entonces esto es un número positivo. Entonces sea cual sea el P de X, este número siempre va a dar positivo o negativo. Es positivo. O sea que esto siempre es positivo, y si es positivo, esa derivada significa que X es creciente con respecto a M, y que X sea creciente con respecto a M, significa de que si M aumenta, X aumenta, si M baja, X baja, toda la misma historia que encaja en la definición de bien normal. ¿Está claro? O sea, ¿a qué me refiero con todo esto? Una vez que yo ya encuentro la función general de demanda, puedo volver a hacer todo lo que hacía antes. Normal inferior, sustituto complementario, ¿sí? Calcular elasticidades, etcétera, etcétera, etcétera. Es como que podríamos volver a hacer si quisiéramos todo el práctico 1 de nuevo. Pero el punto es que ahora yo ya no les doy la función de demanda, sino que yo les doy esto, mira. Yo les doy la función de utilidad, y esa función de utilidad, ustedes por maximización genérica sacan la demanda general. Y después de la demanda general pueden calcular todo. Normal inferior, sustituto complementario, elasticidad de uno, elasticidad del otro. ¿Está bien? Y otra cosa importante que todavía no lo dijimos, es que con esta función de utilidad acá simplemente nosotros calculamos el X óptimo, pero también podemos calcular el Y óptimo, que lo hemos estado perdiendo de vista. Entonces, una vez que yo calculo el Y óptimo, que ya lo hacemos, voy a encontrar también función de demanda para el bien Y. Una utilidad, un dato de utilidad me permite calcular dos demandas, la demanda del bien X y esta otra demanda de este otro bien que es Y. Y a este de bien también yo puedo preguntarme si es normal, si es inferior, si es sustituto, si es complementario. ¿Está claro? Es como que esto es lo que hacíamos antes, ahora podemos ver de dónde surge la función de demanda. Es como que estamos contando las precuelas, las historias previas a esto de dónde surge. ¿Está bien? Podríamos rehacer todo de vuelta, como hacíamos antes, de cada una de esas cosas. Entonces fíjense que para resolver todo lo que hemos visto ayer, antes de ayer, esta semana, yo les doy un solo dato, la función de utilidad, y de ahí sacan todo. Porque el P de X es genérico, el P de Y es genérico, el M es genérico, después le pueden dar valores, un solo dato, función de utilidad. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿El mapa de hacia dónde vamos después? Ok. Borro. Digamos entonces, esto es normal. Bien.
Vamos ahora a calcular la demanda óptima de I, que no la hicimos. La calculemos acá. ¿Cómo calculamos la demanda óptima de I? Y igual a M sobre P de Y menos P de X sobre P de Y. ¿Y acá qué sustituyo? Este X lo meto ahí. Bien, lo sustituyo ahí. ¿Y qué me queda? M sobre 2 P de X. ¿Lo siguen? Para hallar el Y óptimo. Sustituyo el X. ¿Sí? Que va ahí. De esta fórmula, cambio el X por esa expresión. ¿Vamos bien? Fíjense acá que yo puedo simplificar el P de X con este otro P de X. Bien. Y me queda M sobre P de Y menos M sobre 2 P de I. ¿Lo ven? Queda este M acá, este P de I acá y ese 2. M sobre 2 P de I. Esto también lo podemos escribir así, es lo mismo. M sobre P de I menos un medio, es lo mismo. M sobre P de I. Y ahí queda más claro cuál es el óptimo. Entonces el Y óptimo, o la función de demanda del bien Y, ¿qué es lo que es? M sobre P de I menos un medio M sobre P de I. Algo menos su mitad es la mitad. O sea, es M. ¿Está bien? Y ahí entonces pueden calcular el Y. El Y óptimo. Acá, bien, X sobre P de I. ¿Sí? Entonces fíjense cómo quedaría esa expresión. Está bien. M sobre P de I menos un medio de M sobre P de I es la mitad. O sea, un medio de M sobre P de I. Esa es la función óptima. Un medio de M sobre P de I, esto sería lo que recién llamábamos la función general de demanda del bien Y, que depende de su propio precio, que es P de Y, el ingreso y el precio de otros bienes. ¿Cuál es el otro bien cuando yo hablo del bien Y? El otro ahora es X. ¿Está bien? Ahora cómo cambia la forma de verlo, ¿no? Yo estoy viendo el bien Y, el otro precio ahora es P de X. Y este es el precio que me va a permitir ver si es sustituto o complementario después. Pero de vuelta en este ejemplo, que es muy simple, Y no depende de P de X. ¿Queda claro? Entonces, dada una función de demanda, ustedes pueden calcular, dada una función de utilidad, dado los gustos del consumidor, ustedes pueden calcular la demanda de X general, la demanda de Y general, y graficarla en función de la forma funcional que dé. Bien. Bueno, esto fue la clase de hoy entonces. Cómo deducir de dónde surge todas las funciones de demanda. ¿Qué son las funciones de demanda? Es la respuesta óptima del consumidor a cada vez que cambian los precios. Indica cuánto quiere comprar a cada precio posible. ¿Por qué quiere comprar eso? ¿Qué es querer comprar? ¿Por qué yo quiero hacer eso? Bueno, yo quiero hacer eso porque eso es lo que lo hace más feliz al consumidor. ¿Qué significa que sea más feliz? Significa que le da la máxima satisfacción posible. Eso es de dónde surge la función de demanda. ¿Dudas de esto? ¿Alguna duda metodológica? Yo no entiendo Sí. de dónde saca el menos No he un tenido medio. tiempo de distraerme todavía, no sé. ¿El menos un medio? Sí. Bueno, a ver, vamos. Acá sustituí M sobre 2 PDI, los P de X los cancelo, ahí vamos bien. Sí. ¿Van bien? Sí, sí. ¿Sí? Entonces me queda M sobre P de I y después me queda, a ver, acá miren. Me queda esto, ¿lo ven? M sobre P de I sobre 2. M sobre 2 P de I, lo acomodé así. ¿Lo ven? Sí. ¿Sí? Entonces me queda M sobre P de I menos M sobre 2 P de I. Esto sería lo mismo que escribirlo así. Un medio de M sobre P de I. Si yo hago un medio por M sobre P de I, cuando yo lo multiplico, llego a esto. ¿Está? Pero esto me deja ver más claro que es algo menos su mitad. Claro. ¿Sí o no? ¿Sí? Si quisieran pueden sacar factor común acá. M sobre P de I
factor común de 1 menos 1 medio, y 1 menos 1 medio es 1 medio. ¿Queda claro? Sí. Sí, si quieren pueden sacar factor común, fíjense. M sobre P de I. Están los dos términos, saca factor común, y acá me queda 1 menos 1 medio por M sobre P de I. Entonces, Claro, 1 claro. menos 1 medio, ¿sí? 1 menos 1 medio, M sobre P de I. ¿Queda Buenísimo. claro? Gracias, profe. Sí. Sí, lo anoto si quieren, a ver. Podemos sacar factor común. Queda 1 menos 1 medio. Perdón. 1 menos 1 medio, esto es lo que quedaría entre paréntesis. Por M sobre P de I. ¿Se entiende? Saqué factor común. M sobre P de I, factor de 1 menos 1 medio. 1 menos 1 medio es el 1. 1 menos 1 medio es este 1 medio que yo puse acá. ¿Se Sí, se sigue? entendió, profe. Gracias. Sí. ¿Sí? Ahí está. Bien. Entonces, ¿queda claro entonces qué es lo que es la función de demanda? ¿De dónde sale? ¿Sí? Lo que está detrás de todo esto es la palabra maximización. El individuo a la hora de decidir cuánto va a comprar, elige lo que le da la máxima satisfacción posible. Y ahí surge la acción humana. ¿Sí? El egoísmo. A ver, yo busco lo mejor para mí, lo que me hace más felicidad, y bueno, de ahí surge la cantidad que yo quiero comprar. ¿Queda claro? ¿Preguntas? Bien, ¿cómo sigue esto? Bueno, yo les voy a cargar ahora dentro de un rato el práctico 2. En el práctico 2, yo les proveo de una lista de funciones, yo les proveo de una lista de funciones de utilidad, ¿sí? Una de cada estilo, 4 creo que son, y para cada una de esas funciones de utilidad ustedes tienen que calcular la función de demanda, después elasticidades y demás. Ustedes para cada una de esas funciones arranquen calculando cada uno de los incisos por separado. Trabajen así. Tomen una función de utilidad y vayan resolviendo cada uno de los incisos. Y vayan dejando el espacio para poder completar los otros incisos que le faltan a cada función de utilidad. Lo que ustedes van a poder resolver es esto de cómo encontrar las funciones de demanda. La próxima clase es el miércoles, la semana que viene, y creo que el jueves y viernes es feriado, creo, por Semana Santa, no sé. El próximo miércoles lo que vamos a hacer es un práctico en donde ustedes van a avanzar sobre eso, van a tener dudas. Yo voy a hacer un práctico de revisión, repasos, cómo calcular las funciones de demanda en esas otras funciones de utilidad que son mucho más complejas que esta que yo expuse acá. Bien, también si quieren pueden releer esto de la apunte, donde hay una versión mucho más resumida de todo lo que he dicho acá. Está la grabación, si quieren ahora pueden pararla, así ya comienza a subir. No sé quién lo estaba grabando, Biscoff creo que era. Párenla y dentro de un rato les mando